Buenas tardes, maestra Janet, es un gusto saludarla. Estoy aquí en la segunda parte de la tarea, que es la entrevista a otro especialista, en este caso es el psicólogo Armando Vilchis. Lamentablemente por cuestiones de distancia, pues hicimos la grabación, le pedí de favor que me apoyara con mi guión y me contestara algunas preguntas. Yo de este lado, pues le estaré haciendo las preguntas y bueno, en el video ya editado se estarán juntando para que usted pueda tener un panorama más amplio de esta entrevista. Una de las primeras preguntas que le hago al psicólogo Armando es ¿en qué consiste la postura empírico-analítica? La segunda pregunta es ¿qué papel juega la hipótesis en el enfoque empírico-analítico? La tercera pregunta es ¿cómo se garantiza la objetividad en la postura empírico-analítica? La siguiente pregunta, que es la número 4, ¿cuál es el objetivo principal del enfoque fenomenológico, hermenéutico, lingüístico? ¿Qué métodos se utilizan en la investigación fenomenológica? En la pregunta 5. Pregunta 6. ¿Por qué el lenguaje es clave para la postura hermenéutica lingüística? 7. ¿Cuál es la principal diferencia en la postura empírico-analítica y la dialéctica? 8. ¿Qué busca la postura crítico-hermenéutica en la investigación? 9. ¿Qué autores representativos son del enfoque crítico-hermenéutico? Y por último, sería cómo contribuyen estas posturas al conocimiento científico. Agradezco de antemano la participación del psicólogo Armando, que me apoyó en esta tarea para poder dar contestación a estas preguntas, ya que es un análisis fundamental de las diferentes posturas en la epistemología que corresponde a esta asignatura. Muchísimas gracias y de antemano le mando un gran saludo, maestra. Muy buenos días, Ramsés. Es todo un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Confío que la experiencia que tenga pueda ayudar a estas preguntas que vas a hacerme sobre enfoques de investigación. Y si estás de acuerdo, podemos comenzar de una vez. La postura empírico-analítica se basa en tres principios, que es la observación, la medición y la experimentación, con el propósito de obtener conocimientos que se van a considerar objetivos y verificables. Obviamente esto de acuerdo a la metodología científica, donde se considera pues válido o se considera un conocimiento objetivo aquello que se pueda medir y aquello de lo que se pueda pues repetir. Está justamente medición, observación y experimentación. Pues de acuerdo a las metodologías científicas, la hipótesis, entendida como la idea a ser comprobada, es decir, esta explicación que tenemos antes de iniciar el procedimiento de observación, medición y experimentación, y es lo que de alguna forma va a guiar la investigación. No la guía como que forcemos los resultados hacia esa idea, sino más bien vamos a someter a prueba esta idea de cómo consideramos que ocurren las cosas o cuál es el resultado que esperamos, y en base a eso va a ser las acciones que vamos a tener para poder ya sea confirmarla o refutarla. Regresando al punto de la objetividad, que es una de las ideas que pues concuerdan con el método científico, vamos a intentar, de acuerdo a la postura empírico-analítica, conseguirla mediante la replicabilidad. Es decir, si se obtiene un resultado en un determinado momento y se repiten las condiciones, podemos obtener el mismo resultado comprobando que es válido ese conocimiento. Además, vamos a tener este control de variables. Vamos a tener las condiciones controladas para evitar que algún factor externo o ajeno modifique el resultado que nosotros pretendamos confirmar o pretendamos rechazar. Y básicamente con el uso de métodos cuantitativos. Es decir, a la hora de medir vamos a utilizar escalas conocidas. No vamos a utilizar mediciones tipo más o menos, o no vamos a utilizar opiniones personales. Vamos a utilizar escalas bien definidas en números. Si lo pensamos en cuestión de intensidad, pues vamos a poder poner incluso emociones en una intensidad cuando le preguntamos a alguna persona del 1 al 10 qué tanto te duele, a pesar de que tiene una base empírica o personal, pero se puede colocar en una razón de números, es decir, se puede medir. Así como se pueden medir litros o se pueden medir gramos, también se pueden medir aspectos como respuestas personales o emocionales del enfoque empírico-analítico, que va a intentar obtener conocimientos considerados comprobables y verdaderos, existe este otro enfoque que es el fenomenológico hermenéutico lingüístico, que ya no va a buscar medir o comprobar con el método científico. Este nuevo enfoque va a intentar comprender la experiencia subjetiva, va a buscar obtener información de cómo interpreta, es decir, cómo la persona interpreta los fenómenos que está viviendo. Esto ya es más desde el caso por caso. En la investigación fenomenológica, a diferencia del enfoque anterior que te comentaba, se busca medir y comprobar. En este caso se utilizan métodos como, por ejemplo, la entrevista a profundidad. No solo la entrevista de obtener, por ejemplo, conceptos, sino que la persona pueda describir contextos, describir cómo interpreta lo que ocurre internamente o lo que ocurre a su alrededor. También tenemos el análisis de los relatos, porque también es posible tener alguna grabación o tener algún texto donde alguna persona haya descrito algún fenómeno, algún aspecto de su realidad, algo que haya vivido, y entonces podemos entender o comprender cómo lo interpretó esa persona, ese grupo o incluso esa cultura. También se pueden hacer estudios de caso para poder captar la vivencia de los participantes. ¿Cómo es el estudio de caso? Donde una persona, por lo general de forma voluntaria,
se acerca con el experto, dialoga con la persona y en este diálogo van a ir construyendo el significado de lo que esté ocurriendo, alguna situación familiar, algún evento social o algo de la realidad de esta persona o de este grupo de personas que queramos conocer más a detalle. Probablemente yo esté ya matizado por este enfoque, porque el lenguaje no solamente es la clave de la postura hermenéutico-lingüística. Vamos a pensarlo así. Todas las personas pueden compartir lo que ocurre en su mundo interno, cómo piensan, cómo sienten, su personalidad, a través de las palabras. No hay otra forma en que podamos expresar lo que sentimos de una forma certera. Porque si bien es cierto que podemos dibujar, si bien es cierto que podemos hacer mímica, las expresiones artísticas no alcanzan a transmitir lo que el creador intenta compartir. A diferencia del lenguaje, donde podemos simbolizar lo que ocurre, podemos poner en palabras pensamientos, podemos poner en palabras sentimientos, la persona puede decirte si es que siente mucho o poco de alguna emoción, si una espera se volvió muy grande o muy pequeña, e incluso situaciones paradójicas como cuando el silencio se vuelve ensordecedor. Es decir, el lenguaje es la forma en cómo podemos comprender cómo está viviendo esa persona o ese grupo de personas y cómo está interpretando su propia realidad y también cómo lo comparte con otras personas. De esa forma, el investigador va a tener que ser muy sensible a entender qué palabras se ponen en la mesa, es decir, qué palabras utiliza la persona, cómo las comparte y también cómo las va a entender el propio investigador para evitar tener sesgos que den un resultado que no coincida con cómo interpreta esa persona su propia realidad. Las preguntas van subiendo de intensidad, ¿verdad? Pues mira, una de las principales diferencias es que desde la postura empírico-analítica se va a buscar hacer una medición, va a buscar darse una explicación de los fenómenos que se estén analizando en base al método científico. Es decir, se busca obtener datos considerados objetivos y considerados verificables. A diferencia o en contraste, en la dialéctica se van a analizar las estructuras de poder, se va a analizar las transformaciones sociales y se va a contextualizar de dónde o de cuándo y de quiénes ocurren los cambios o los fenómenos que se pretenden observar o simplemente describir. El propio nombre de la postura crítico-hermenéutica nos va a dar una pista de aquello que busca. Como sabemos, Hermes es el dios que va a comunicar o dar mensajes entre mortales y los dioses, entendiendo que no hablan el mismo idioma. Por eso, esta parte del lenguaje o la comunicación resulta muy importante. Desde la postura crítico-hermenéutica, lo que vamos a hacer desde la investigación es comprender las ideologías, probablemente si lo pensamos desde un punto de vista muy radical, desenmascararlas. Esto va a implicar saber qué ideología había o hay en un grupo, en un momento histórico, en un lugar geográfico, pero también qué ideología tiene el propio observador, es decir, el propio investigador que normalmente también está cargado de sus propias ideologías y que persigue ciertos fines. En este caso, esta postura va a intentar comprender injusticias, sea como sea que se entiendan estas injusticias, como desniveles, como relaciones verticales, relaciones desiguales de poder, por ejemplo. Y desde esta postura va a sugerir o incluso promover cambios que puedan contrarrestar estas injusticias. Probablemente esta es una de las más difíciles para mí. La realidad es que yo estoy un poquito más parado desde la perspectiva psicoanalítica, desde donde puedo hablar un poquito más. Afortunadamente te puedo mencionar a Freire, por ejemplo. Paulo Freire, que desde la educación ha compartido esta parte no rígida o se ha deslindado de que el experto es el que sabe. Justo en la educación es el que comparte esto de construir el conocimiento. Otros actores, Jürgen Habermas o Habermas, también es bastante representativo. Karl Marx, que muchos lo mal entienden o lo malinterpretan, la mayoría de personas casi porque nunca lo han leído directamente, entre otros son algunos de los más influyentes en este enfoque crítico hermenéutico. Para poder entender cómo contribuyen cada una de estas perspectivas al conocimiento científico, vale entender que el conocimiento científico no es uno, no es una sola gran masa de conocimientos verdaderos. Esto sí era entendido así hace algunas décadas, pero hoy sabemos que depende lo que se va a observar, va a ser el tipo de explicación que se dé. Por ejemplo, para la física y la química, que son ciencias duras, sí es necesario un conocimiento duro, es decir, estímulo-respuesta o variables bien definidas que van a obtener resultados bien definidos. Pero existen otros aspectos como la realidad psíquica o la realidad cultural o social, donde la misma realidad o el mismo fenómeno va a dar resultados completamente diferentes. En ese sentido, cada una de estas posturas, por ejemplo, lo empírico, va a intentar brindar datos medibles, datos que expliquen la realidad o el fenómeno que se está intentando descifrar de forma comprobable. Esto es bastante útil si se quiere aplicar una metodología para obtener un resultado comprobado o comprobable. Por otro lado, lo fenomenológico o desde lo fenomenológico se va a profundizar en la subjetividad, en cómo cada persona, familia o grupo de personas va a entender su propia realidad.
para entender desde lo que es correcto o no, desde lo considerado verdadero, permitido, y desde esa forma poder intervenir o no intervenir, depende de la situación, entendiendo que la realidad de cada grupo y de cada persona sí pueden ser diferentes. Y pues lo crítico va a impulsar comprender las relaciones del conocimiento y de poder y va a intentar impulsar una transformación social o sociocultural. De forma muy general es lo que pueden aportar cada uno de estos tres enfoques. Pues es todo un gusto haber podido participar contigo, haberte podido compartir un poquito de la experiencia que llego a tener, a pesar de que me dedico más a la clínica, esta parte de ver pacientes y todo. Gracias por la confianza porque también tengo esta experiencia en la parte metodológica o en la parte de investigación, sobre todo cuando me enfoco a la parte de educación.